Primera luz del día en Israel y yo estoy aquí para contarles que entre estas rocas áridas del desierto de Judea aún caminan cabras nubias, las mismas que vio David cuando huía del primer rey de Israel, Saúl, las mismas que aparecen en estas páginas de la Biblia. Amiga, amigo, no es casualidad. Ellas están aquí para recordarnos aquellos misteriosos sacrificios en el templo de Jerusalén. Nos recuerdan el macho cabrío que era arrojado al desierto un día como los de Yom Kippurim, el día de las expiaciones. Vienen a recordarnos la relación profunda que hay entre la naturaleza y lo sagrado. Hoy vamos a hacer un video sobre las mismas y vamos a tratar de entender por qué aún miles de años después ellas son testigos silenciosas de todo lo escrito aquí en las Sagradas Escrituras. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual que está aquí abajo de este video. El primer enlace que ven, lo pinchan y van a poder visitarla. Amigos, vamos a hacer un paseo espectacular, pero todo depende si vemos a las cabras. Vine aquí a las primeras horas del día porque sé que ellas salen afuera, toman un poco de aire, tienen un poco de encuentro con la gente y yo voy a tratar de caminar por las montañas, por estas rocas, encontrarlas y mostrárselas a ustedes. Y mientras, vamos a hablar de las mismas. En estos días tan sagrados entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y escuchen todo lo que tengo para contarles. Empecemos. Antes les quiero decir que lo que se ve ahí es el Mar Muerto y nosotros estamos en el desierto de Judea. Vamos a esperar que salgan y vamos a filmarlas. Amigos, bueno, aquí los encontré. Les muestro a los machos cabríos del desierto de Judea, conocidos como ibex o ibis nubios, creo. Unos animales que son, como ven, imponentes y a la vez son frágiles. Su gran mayoría tienen largos cuernos curvados hacia atrás, enseguida los vamos a ver, que parecen coronas naturales de verdad y con ellos trepan sin esfuerzo por las laderas más empinadas. Su pelaje, en tonos marrones, dorados, beige creo que se dice, se confunde con las piedras del desierto y eso los hace casi invisibles a la distancia. Son criaturas silenciosas, acostumbradas a sobrevivir en un ambiente donde el agua y la sombra son escasos. Se alimentan de hierbas secas y de las hojas de los pocos árboles que crecen en medio de la aridez y al menor movimiento humano se alejan con saltos elegantes, perdiéndose en la montaña como parte de ella misma y por eso hablo en voz baja. Amiga, amigo, son sin saberlo la imagen de la resistencia y belleza escondida en uno de los paisajes más duros de la tierra. Mientras los seguimos, les cuento que cuando uno abre el rollo de la Torá en Levítico, encuentra uno de los rituales más extraños y al mismo tiempo más poderosos de todo el calendario bíblico que se hizo muchos años, un día 10 del séptimo mes. Allí se narra cómo en el día más sagrado del año el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos de estos, uno lo ofrecía en sacrificio en el altar y sobre el otro se ponían las manos cargando simbólicamente las culpas del pueblo y era enviado vivo al desierto, hacia un lugar árido y apartado, para llevarse consigo las transgresiones de Israel. Ese animal conocido como el Seir la-Azazel o chivo expiatorio, un concepto psicológico, no regresaría jamás. Se perdería entre las piedras y los montes desérticos, como si el propio paisaje se convirtiera en sepultura del pecado. 2 aclaraciones antes de seguir. Los sacrificios siempre se hacían con animales muertos, pero en este caso hay quienes dicen que al animal se lo arrojaba de un precipicio en las afueras de Jerusalén. Lo cierto es que el desierto de Judea, donde estamos ahora, parece el escenario natural de aquella ceremonia. El silencio de las montañas, la soledad de los barrancos y la dureza de la tierra reseca recuerdan la carga que aquel macho cabrío debía llevar. Amigos, yo estoy viendo esto y ¿qué les puedo decir? Es tan dulce, tan lindo. Lo de aquel cabrío no era un sacrificio de muerte inmediata, sino un destierro, un exilio simbólico que reflejaba la separación entre el pueblo y sus faltas. Esa es la idea de que el pecado no se elimina con un gesto vacío, sino que se expulsa lejos, se arranca de raíz, se aparta de la comunidad.
El sumo sacerdote Aarón y su descendencia, según relata la Torá, tenía que confesar sobre la cabeza de aquel animal, y cito, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados. Era una transferencia espiritual, un recordatorio de que el error humano puede cargarse sobre un símbolo y desaparecer en la inmensidad del desierto. Aquí, donde apenas se sostiene la vida, se entierran también las sombras del alma. Ese primer macho cabrío es, en definitiva, un puente entre el pueblo y la reconciliación. Uy, ¿vieron cómo come? ¡Qué belleza! No me lo puedo creer. Ese pacto no quedaba grabado en piedra, ni en tablilla, ni en rituales opulentos. Quedaba grabado en la memoria de la tierra, en las montañas testigo, en el eco de los pasos del animal que desaparece por siempre. El macho cabrío enviado al desierto es solo una parte del gran servicio del Yom Kippur que acaba de comenzar en Israel y en el mundo judío. El resto se centra en sacrificios que buscan limpiar y reconciliar. La Torá detalla que además de aquel animal destinado a desaparecer en la aridez, había otro macho cabrío que sí se sacrificaba en el altar, junto con un novillo para el sacerdote y otros animales que formaban parte del ritual. Todo eso se hacía en silencio, con temor y con un sentido profundo. Era un día de purificación nacional. Lo mismo lo es hoy en Israel. El fuego del altar en Jerusalén consumía las ofrendas y el humo subía como un símbolo de plegaria. Y no era una magia ni un acto vacío. Era un recordatorio de lo que cada persona debía enfrentar. Su responsabilidad frente a Dios y frente a la comunidad. Y así lo es hasta el día de hoy. Y cito, porque en este día se hará expiación por ustedes para purificarlos, de todos sus pecados serán purificados delante de Adonai vuestro Dios. Aquel versículo que les cité antes muestra con claridad la intención del ritual: limpiar la vida, cortar con lo que ensucia, abrir un nuevo comienzo. Los sacrificios son crudos. La sangre se rociaba en el Santo de los Santos y el sumo sacerdote entraba allí una vez al año, solo un día como el de hoy en Yom Kippur. Nadie más podía estar presente. Era un encuentro directo entre el representante del pueblo y el Dios de Israel. El rito no era teatral, era estremecedor. Venía a recordar que el error humano tiene peso, que las acciones dejan marcas, pero también que existe un camino para reparar. Amigos, cuando uno habla del macho cabrío y de los sacrificios de Yom Kippur, es imposible no notar la gran diferencia con la visión de los hermanos cristianos. En la tradición judía, el pecado no desaparece por la fe en un mediador eterno, sino por un proceso anual de responsabilidad, confesión y de acción concreta. El sumo sacerdote debe hacer su parte, el pueblo debe arrepentirse y los sacrificios son el vehículo simbólico para expresar esa búsqueda de perdón. No hay una única vez que lo resuelva todo, sino un recordatorio constante de que el ser humano debe enfrentarse a sus faltas cada año y no dejar que se acumulen en el alma. El cristianismo, en cambio, interpreta estas imágenes como sombras que apuntan a la figura de Jesús. Para los hermanos cristianos, el sacrificio de un solo hombre anuló la necesidad de repetir todos estos rituales. Y esa diferencia crea un abismo entre ambas religiones. Una que ve el macho cabrío y en la sangre del altar un símbolo que debe renovarse siempre, y la otra lo transforma en la señal de que ya no se necesita más repeticiones. En el judaísmo, Yom Kippur no es una fecha para delegar la culpa en otros, sino para que cada persona haga un examen de conciencia profundo. El sacrificio sirve como herramienta pedagógica, pero la verdadera expiación depende de la sinceridad del arrepentimiento y del compromiso de no repetir las mismas faltas. Para cambiar un poco el escenario y que no sea tan monótono, viajé un poquito para buscar más de estos animalitos y aquí estamos otra vez. Antes de seguir, les pido que si les gusta el material que estoy haciendo, le regalen un me gusta. A ustedes no les cuesta nada. Para mí vale oro. Y amigos, para nosotros los judíos, el profeta Isaías, lo dijo con claridad. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Ese mandato muestra con exactitud que los rituales son importantes, pero el cambio de conducta es lo que realmente purifica. Y por las dudas aclaro que traje el ejemplo de judíos y cristianos solo para que nos enriquezcamos unos de los otros y no para juzgar, por supuesto. Son costumbres, formas de interpretar las escrituras, nada más.
Amigos, mientras las cabras del desierto siguen paseando como si no les importara el debate teológico, quiero contar que la diferencia queda marcada. Para el judaísmo, la vida es un camino de constante corrección. Para el cristianismo, la salvación ya está sellada en un acto único. Los animales, sin entender nada de lo que estoy diciendo, siguen siendo nuestros testigos mudos de cómo el hombre busca sentido a través de ellos. Les cuento y les voy a mostrar mañana en otro video que en Israel, cuando cae la noche, comienza Yom Kippur, el día del perdón, el día de las expiaciones. Mientras las ciudades se detienen y el silencio cubre las calles, en las montañas del desierto, los animales van a seguir con su rutina, masticando hojas secas, trepando entre las piedras, alejándose al sentir de la presencia humana. Si bien estos animalitos no saben de liturgias ni de templos destruidos, son parte del mismo escenario en el que miles de años atrás un macho cabrío cargaba sobre sí los pecados del pueblo y era enviado a perderse en estas mismas soledades. El contraste es fuerte. En la nación todo queda en pausa, no autos, no mercados, no pantallas. Se los voy a contar mañana, se los voy a mostrar mañana. Es un día en que los hombres y las mujeres bajan la cabeza, revisan sus actos y piden perdón. Y aquí en el desierto, los cabríos van a continuar su vida como testigos mudos de un ciclo que no se rompe nunca. La naturaleza, entonces, no necesita Yom Kippur, pero está aquí para recordarnos el sentido de lo eterno. Los profetas hablan de montes que escuchan, de campos que son testigos de pactos, de animales que sirven como símbolos de lo que no podemos explicar con palabras. Y hoy, al verlos desplazarse entre las laderas de Judea árido o aquí en el verde de este lugar que se llama Mitzpe Ramón, uno entiende que no son simples espectadores, que son huellas vivas de que la escritura se escribió en esta tierra y que aún respira en ella. El día del perdón comienza y mientras en cada casa y sinagoga se pide misericordia, las cabras del desierto van a permanecer aquí tal como estuvieron siempre. Ellas, sin comprenderlo, seguirán recordándonos que este pacto entre el hombre, Dios y la tierra nunca va a dejar de estar presente. Escuchen el silencio de estos animales. Escuchen los pasos ligeros de estos animales. Son el eco más puro de lo que significa Yom Kippur. Despojarse de lo viejo, reconciliarse y comenzar de nuevo. ¿Lo entendieron? Shalom, amigos.